hermana. Gracias por comunicarse con nosotros y vamos a entrar al conocimiento de la palabra del Señor en esta hora. Tan siquiera poco, dijo alguien por ahí, poco, pero seguro. Y vamos a escuchar, vamos a predicar la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Y la palabra del Señor la encontramos ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17. Oiga, amados hermanos, pueblo del Señor, en esta hora la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla su palabra en esta hora de la tarde. Nos dice: oiga, pueblo de Dios, esta palabra que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corintio. Oiga, iglesia, ahí donde se encuentre usted, ahí quizás está en su casa, de donde sea. Oiga, esta palabra va para todos nosotros que ya le hemos aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Oiga lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Oiga lo que le dijo: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren, amados hermanos, pueblo del Señor, acá vemos que el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia de Corintio. El apóstol Pablo les decía: de modo que si alguno está en Cristo. Oiga lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia, este pueblo. El apóstol Pablo le hablaba a este pueblo: de modo que si alguno está en Cristo, le decía el apóstol Pablo a la iglesia, nueva criatura es. Miren, amados hermanos, pueblo del Señor, si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura vamos a ser. El apóstol Pablo le hablaba, les decía a los hermanos de la iglesia, él les hablaba, el apóstol Pablo les decía, entre palabras, él les decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura va a ser. Miren, pueblo del Señor, ustedes, iglesia, ustedes que están escuchando ahí, desde su casa, en donde quiera que usted esté escuchando, si usted le ha aceptado al Señor, si nosotros ya le hemos aceptado a Él, el Señor hace ese cambio en nuestras vidas. El Señor cambia nuestra vida, pero muchas veces nosotros no queremos cambiar nuestra manera de vivir. El Señor lo hace todo, el Señor hace todas las cosas. Él cambia lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo cambia. Pero muchas veces nosotros no queremos cambiar. El Señor nos cambia a nosotros por dentro, y ya solo nosotros tenemos que hacer ese cambio por fuera. Pero el apóstol Pablo les decía a la iglesia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo le hablaba a los hermanos, le hablaba a la iglesia. Pero, amados hermanos, eso es que a nosotros, pueblo, iglesia de Dios, eso es que a nosotros nos cuesta muchas veces cambiar nuestras vidas. Aunque el Señor ya lo haya hecho todo, el Señor cambia nuestras vidas cuando nosotros le aceptamos a Él. El Señor nos cambia a nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos cambiar todavía. Pero si ya estamos en Cristo, tratemos la manera de hacer ese cambio, porque ya Cristo está en nuestro corazón. Tratemos la manera de cambiar nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero dice: he aquí todas son hechas nuevas.
Las cosas viejas pasaron, les dijo el apóstol Pablo a la iglesia. En aquel entonces el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, pero ahora el Señor nos habla a nosotros. En aquel entonces el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia. Pero ahora el Señor viene hablándonos a nuestra vida con su misericordia. El Señor nos habla a nuestra vida a través de esta palabra. Cuesta, amados hermanos, cuesta. Muchos dicen cuesta, es que me cuesta. Pero si el Señor ya lo hizo todo, ya solo queda en nosotros en cambiar nuestras vidas. El Señor ya lo hizo todo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Pero el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, el apóstol Pablo le hablaba claro a esta iglesia. El apóstol Pablo no vino y les dijo, miren esto y lo otro, no. El apóstol Pablo les hablaba la verdad a esta iglesia. Pero oiga lo que le dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno, el apóstol Pablo les dijo, si alguno, el apóstol Pablo no les dijo todos, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura va a ser. El apóstol Pablo, amados hermanos, iglesia, el apóstol Pablo les hablaba. Como vemos que la palabra del Señor nos habla, la palabra del Señor me habla a mí, le habla a usted. A todos nos habla la bendita palabra del Señor. Así que, amados hermanos, si usted ha aceptado al Señor, si usted le ha aceptado a Él, ya solo queda en nosotros que cambiemos nuestras vidas, porque cuando nosotros le aceptamos al Señor, el Señor se encarga de cambiar nuestras vidas. El Señor lo hace todo. Perfectos, amados hermanos. Aunque muchas veces quizás nosotros vamos a la casa del Señor, pero muchas veces somos iguales, no hay un cambio en nuestras vidas todavía. Aún ya le hemos aceptado al Señor, pero aún no se mira ese cambio en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo fue claro y les dijo a esta iglesia, de modo que si alguno va a estar en Cristo, nueva criatura va a ser. Amados hermanos, el cristiano se conoce cuando Cristo ya está en el corazón de esa persona, se conoce. Se conoce muy bien la persona cuando el Espíritu Santo está en la persona. Se conoce. Se conoce, pueblo de Dios. Se conoce cuando el Espíritu Santo está en usted, está conmigo. Se conoce muy bien. Ahí andamos nosotros de sonrientes en la calle. Aunque no nos hablen, pero nosotros ahí andamos. Ahí andamos de sonrientes. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros mismos notamos, hacemos esa diferencia. Muchas veces nosotros damos que otras personas hablen de nosotros. ¿Y por qué pasa eso muchas veces? Muchas veces no hemos cambiado nuestra vida, aunque el Señor ya lo hizo en nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos cambiar nuestra manera de vivir. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es.
El apóstol Pablo les fue sincero a esta iglesia. El apóstol Pablo no andaba con mentiras, no. Si alguno le dijo a la iglesia, si alguno va a estar en Cristo, en otras palabras les dijo el apóstol Pablo, entre palabras les dijo, si alguno va a estar en Cristo, que se note ese cambio. Entre palabras les dijo el apóstol Pablo a esta iglesia. Entre palabritas, amados hermanos, le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia, si de modo que alguno está en Cristo. Entre palabras les dijo el apóstol Pablo, nueva criatura va a ser, y así es. Y así es, amados hermanos. Pero dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se queda lo pasado. Lo pasado se queda atrás. Ya no tenemos que volver al pasado. Si antes quizá nosotros éramos así, ya no volvamos al pasado. Si antes hacíamos nosotros cuánta cosa, ahora que ya estamos en Cristo, ya no tenemos que hacer eso. Si antes hacíamos un montón de cosas, ahora que ya estamos en Cristo, vamos a ser diferentes. Pero, amados hermanos, muchas veces nosotros no queremos todavía, no queremos cambiar. Pero si usted está en Cristo, nueva criatura va a ser usted. Y si usted no quiere cambiar por gusto, si usted no quiere dejar ese su modito feo por gusto, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura va a ser. Así, amados hermanos, vamos a dejar aquí el mensaje, aunque esto es largo, esta palabra es largo, pero acá el tiempo ya nos avanzó, ya son las 2:55. Bueno, pues en otra ocasión vamos a seguir meditando en este mensaje. Este mensaje es largo, pero en otra ocasión será para seguir meditando en esta palabra. Así vamos a entrar un momento de oración. Si usted desea que nosotros oremos por su vida, comuníquese 33 94 sí, vamos a entrar a la 44 oración. Vamos a 43 palabra de oración, mis hermanos. Amantísimo Padre,